Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sé que a estas alturas de la semana, ya el jueves se siente la carga, ¿verdad? De la semana de trajín, de la semana de trabajo. Siempre es un gusto, una alegría poder compartir la palabra de Dios en esta hora y en este momento. Bien, quisiera, no sé si está aquí todavía la hermana Carla Galicia. Sí, aquí está la hermana Carla Galicia. Hermana, quiero el permiso suyo para poder anunciar esto. Quisiera que mañana los conquistadores que fueron a Gillette y que tienen su playera de allá, la traigan mañana. O sea, que vengan como está usted ahorita, ¿verdad? Con la playera. Quiero tener algo especial con ellos mañana, ¿verdad? Yo voy a traer la mía, por supuesto. Yo voy a traer la mía, ¿verdad? Y que la traigan para que podamos tener algo especial. Lo traje esto por si acaso no tenía alguien la playera, pero la hermana la trae puesta, ¿verdad? Esta es de otra conferencia que me dieron, ¿verdad? Pero esta es la de nosotros. Esta fue la que me tomé ya viniendo para acá, del Camporí con mi esposa. Y mañana quisiera pues que tener los conquistadores, estar todos con esa playera y poder presentarlo a la iglesia y que puedan ver lo valiosos que son estos jóvenes, ¿verdad? Bien, el personaje que he escogido para hoy es Elena G. de White, una jovencita enfermiza y analfabeta, con costo llegó a 3er grado, ¿verdad? Una mujer muy débil, y a temprana edad el Señor la usó y ella desafió sus límites para ser una sierva de Dios. Lo que la película dice es cierto, es cierto. Ella no daba los mensajes ni decía las cosas de Dios cuando a ella se le antojaba. No podía, no le daba, era cuando Dios le decía y cuando el Espíritu Santo se la ponía. Y el Señor quiere hacer con nosotros eso. Elena G. de White es conocida como la escritora americana más traducida en la historia. Ella escribió aproximadamente 50 libros y sus libros han sido traducidos a 160 idiomas. Ni llegó a 3er grado. Por la gracia de Dios, Dios me ha permitido tener varias maestrías y no he escrito ni una sola hoja. Ni una sola hoja he escrito. Y esta mujer con 3er grado, 50 libros. Y ojalá fueran libros de un solo tema. Estamos hablando de teología. Estamos hablando de salud. Estamos hablando de familia, estamos hablando de educación, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de psicología. Hay un par de libros que se llaman Mente, Carácter y Personalidad. Yo he leído varios libros de psicología y ninguno de ellos me ha satisfecho como esos 2 tomos, esos 2 capítulos, Mente, Carácter y Personalidad. He encontrado consejos, ¿verdad? Tal vez hubiera cometido más errores de los que he cometido, pero de ese libro o de esos libros he aprendido bastante, bastante. Mi salud, gracias a Dios, ha mejorado tremendamente, porque he leído por lo menos 2 libros de ellas. Uno se llama Consejos sobre el régimen alimenticio y el otro se llama El Ministerio de Curación. Los hijos nuestros los hemos criado con 2 libros. El hogar cristiano se llama ahora, el hogar adventista y la conducción del niño. Esos 2 libros son tremendos para saber cómo criar a nuestros hijos, cómo Dios quiere que los creamos. Así es que la escogí, ¿verdad?, como el personaje de esta ocasión. El primer libro que ella escribió se llama A Sketch of the Christian Experience and Views. Pero eso se encuentra, ese libro ahora en uno solo, en este libro Primeros Escritos.
primeros escritos. Ahí están las primeras visiones que ella tuvo y sería bueno que lo leyeran. No voy a pedir que levanten las manos, pero sugiero que la galería que pusimos a la entrada en ese cuartito pudieran ver. Ahí están los pioneros que Dios usó para originar el movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí están nuestros pioneros. ¿Por qué? Porque es importante que usted sepa de dónde viene. Porque si usted no sabe de dónde viene, no sabe quién es y mucho menos va a saber para dónde va. Tiene que saber sus orígenes, tiene que saber sus bases y conocer a estos personajes. Yo no le dije nada al director de jóvenes de poner esa película. No crean que fue un plan mío. Eso fue una idea de ellos. Yo la vi ya esa película, y la vi toda. Es interesante, ¿verdad? Y coincide con la galería que pusimos ahí y los personajes que hemos estado presentándolos. ¿Por qué lo hemos hecho? Ha sido intencional, porque son personajes que han desafiado sus límites y han logrado el éxito. Lo han logrado y por eso lo hemos puesto. Y escogí el personaje de José. Lo escogí porque para mí, humanamente hablando, es el personaje que más se asemeja al carácter de Cristo Jesús. José es una motivación, es una gran inspiración. Vamos a orar. Padre, al ver otro aspecto de la vida de José, que usted trabajó en él para ser ejemplo nuestro y un símbolo de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. En el amor de Jesús lo rogamos. Amén. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba y extendió su misericordia. José, de tener un vestido principesco, llegó a ser un esclavo. Llegó a ser un esclavo. Pero ¿qué es un esclavo? Quiero con ustedes dar una definición que encontré bíblica de esclavo, que dice, y usando al apóstol Pablo en particular sugiere que somos esclavos de cualquier cosa que decidamos obedecer. Somos esclavos de cualquier cosa que decidamos obedecer. Yo soy esclavo de mi esposa. Y este es el delantal que me pongo para fregar los platos. Y este es el delantal que me pongo para cocinar. Ahí me toca los domingos hacer el desayuno. Yo le digo, quédate, yo lo voy a hacer. Soy su esclavo y ella es mi esclava. Porque ambos decidimos que obedecernos mutuamente. Nos dimos en esponsales. Somos esclavos. Y fue un asunto voluntario. Es un asunto que decidimos. José no decidió obedecer a los ismaelitas. José no decidió obedecer a sus hermanos. José no decidió obedecer a Potifar. José no decidió obedecer para ir a la cárcel. José fue un esclavo forzado, pero nunca fue un verdadero esclavo, porque siempre él fue esclavo de Cristo Jesús. Y mientras fue esclavo de Cristo Jesús, fue libre. Yo les pregunto a los que están casados y tienen ahí a su costilla al lado, ¿cómo le llama usted, hermano, a su señora? ¿Cómo le llaman? ¿Ah? Le dice mami. Bueno, yo le llamo también así. Pero legalmente hablando, ¿qué es ella, suya o suyo? ¿Es su esposa o no es su esposa?
¿Es su esposo o no es su esposo? ¿Y qué es lo que le ponen a los que llevan preso? ¿Qué les ponen? ¿Cómo se llaman? Esposas. ¿Por qué? Porque van como han esposado a obedecer a la autoridad. ¿Me están siguiendo? Así es que somos esclavos los que estamos casados, porque decidimos obedecernos mutuamente. ¿Qué dice la Escritura? Por tanto, el hombre dejará la mamita aguditis y se someterá con su esposa y serán una sola carne. ¿Por qué se están viendo? ¿Qué dice mamita aguditis? Es que algunos se casan y no quieren salir de la casa. Hay que salir. El que se casa quiere casa. Exactamente, el que se casa quiere casa. Una vez que se casan, hello, bye bye. A volar. Ya tiene son una carne. Y la Biblia lo dice. Dejará qué cosa, a su padre y a su madre, y se unirá a quién. Saben, a mí no me gusta decir esta es mi mujer. A mí no, me choca esa palabra, me choca. Yo digo, esta es mi señora, esta es mi esposa. Es más, me gusta más decir que es mi media naranja antes que decir mi mujer. Porque esa mi mujer suena como que la encontré por ahí y me la traigo, o qué sé yo, me sobra, o es una más del taller Cajín. Así decía una fábrica de muebles. Uno más del taller Cajín. No, José no fue esclavo nunca, ni de sus hermanos, ni de Potifar, ni de los ismaelitas. Él se consentía esclavo de Cristo Jesús. Pero era una esclavitud amorosa, voluntaria, que lo hacía libre. En Génesis 39, 22 seguimos leyendo de José en la cárcel. Y el jefe en la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, lo hacía José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con quién. Y lo que él hacía, Jehová lo. Es que José hablaba con Jehová. Es que José andaba con Jehová. Es que José estaba con Jehová. Y por lo tanto era que próspero. Todo lo que tocaba era bendecido por Dios. El suegro mío, bueno, ya falleció mi suegro, que en paz descanse, lo extraño mucho. Me hace falta el suegro. Yo consultaba con él cuando tenía cosas difíciles en el ministerio, porque él fue pastor. Y cada vez que yo venía con un problema serio, me decía así: Héctor, confía siempre en Dios, porque el que confía en Dios es como el gato, me decía. Como el gato. Siempre me confundía porque leía con cosas así. ¿Cómo así el gato? Es que el gato, me dice, como lo tiren, siempre va a caer parado. Como lo tiren, y de verdad una vez cogí un gato en la casa y lo tiré y cayó parado, solo para comprobar que era cierto. Eso, ¿qué me quiso decir eso? Que cuando estamos con Dios y andamos con Dios, todo lo que tocamos va a prosperar. Todo lo que tocamos va a ser de bendición, aunque algunas cosas no las entendamos. Una de las cosas que yo no entendía, porque el suegro mismo, que después que ahora lo extraño, me la puso difícil para conseguir a la que es mi esposa ahora. Me la puso difícil. Pero ¿qué pasaba? Entre más difícil me la ponía, más me enamoraba yo. Y cuando ya la conseguí, dije yo, varón, la conseguí. En ese varón esforzado, exactamente. No, me puso a trabajar 7 años, al estilo Jacob. Pero fue de bendición. Pareciera que era difícil, pero tenía que desafiar mis límites. Tenía que desafiarlo para conseguir lo que me ha acompañado por 45 años. Yo le doy gloria a Dios, es una bendición. No crean que sale el enemigo
por ahí tentando, si sale por ahí el enemigo, pero es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Llévense eso en mente, caballeros y caballeras. Es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, porque lo nuevo por conocer te va a salir al revés. Tenga plena seguridad de eso. Jóvenes, quiero compartir la filosofía de los 5 segundos con ustedes. ¿Saben cuál es la filosofía de los 5 segundos? ¿Quieren oírla o no? ¿Qué? Si no la digo. Yo la aprendí esta del pastor Atilio Renedo Perpiz, un profesor que tuve. Él fue profesor en Montemolino, México también. Y él dice, pero pastor, si uno tiene los ojos y pasa una muchacha bien bonita y usted ya tiene su... Entonces dice él, cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y quita la vista. Porque si te queda más de 5 segundos, te agarró el diablo. Te agarró el diablo. Tienes 5 segundos y quita la vista. Cualquier cosa, para que no codicies, cuenta 5 y quita la vista. Porque si te queda, te atrapa. Y decía así, y recuerda que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y como decía un pastor salvadoreño, Guillermo Moya, quizás lo conocieron ustedes, él decía, cuando un servidor estaba de pastor en la universidad, fui capellán y era miembro él de la comunidad, él predicaba los sábados, y cada vez que terminaba de predicar, terminaba diciendo, y hermanos, en guerra avisada no muere soldado, y si muere es por descuidado, amén, decía, se sentaba. ¿Saben qué es cierto? La palabra de Dios nos avisa qué tenemos que hacer. Y en guerra avisada no debe morir soldado. Y el que muere es por descuidado. El copero del rey, José le reveló el sueño y le dijo que iba a ser restituido. Y José, humilde, fue donde él. Y de una manera conmovedora le dijo, cuando estés allá con el rey, acuérdate de mí. El copero le entró por aquí y le salió por allá. ¿Qué se va a acordar? El pobre José quería salir de ahí, pero miren la actitud que él tuvo cuando estuvo allá. Las fieras tentaciones que dejan intacto a la de condición humilde asaltan a los que ocupan las funciones más importantes del mundo en cuanto al éxito y el honor. Pero José resistió igualmente la prueba de la prosperidad y la adversidad. En el palacio del faraón puso de manifiesto la misma fidelidad que en la celda de la cárcel. Pero él se mantuvo como firme, ¿verdad?, a sus principios, humilde, y la misma fidelidad que estuvo allá en la cárcel la tuvo igual cuando estaba delante del faraón. Es que la Biblia dice que el que es fiel en lo poco va a ser también fiel en lo mucho, y el que es infiel en lo poco no va a ser, o va a ser infiel en lo mucho. Es decir, lo traduzco así: el que es infiel en su hogar va a ser infiel afuera en su trabajo. El que no es fiel a su esposa y no es fiel a sus hijos no es digno de confianza. No es digno de confianza. ¿Por qué? Porque la fidelidad, la honestidad y la humildad se comienzan a practicar en la casa. José fue fiel en lo poco y también fue fiel en lo mucho, y por eso José era un varón próspero. Nos dice y nos advierte la inspiración: mientras permanezcamos en el mundo, tendremos que arrostrar influencias adversas. No vamos a escaparnos de ellas. Es una guerra que tenemos contra ¿qué? Principados de las tinieblas, y la vamos a enfrentar tarde que temprano, y tenemos que aceptarlo, prepararnos y estar listos. Habrá provocaciones que probarán nuestro temple, y si las arrostramos con buen espíritu, desarrollaremos las virtudes cristianas.
Tenemos que arrostrarla. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Qué está diciendo la inspiración? Es eso, arrostrar, noten, arrostrar con buen espíritu y desarrollar la vida cristiana. Es el significado de desafiar nuestros límites. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos, prudentes, alegres en medio de los enojos e irritación, día tras día, año tras año, iremos venciéndonos hasta llegar al noble heroísmo. Queridos, en el trabajo lo están afrontando, en la calle lo vamos a afrontar. Nosotros, cuento de nuestra experiencia porque no quiero afectar a otras personas. Llegamos a vivir en un lugar que es una calle de un dead end, y vivía ahí un americano a la entrada, otro americano casada con una mexicana y uno americano al fondo. Resulta que al americano de entrada le caímos mal, tan mal que el perro que tenían, solo cuando nosotros pasábamos, ladraba y se ponía. Llegaban otros perros, no hacía nada. Pasaba otra gente, no hacía nada. Pero pasaba yo, ya comenzaba. Yo le digo a mi esposa, mira, vamos a tener que derribar a este tipo. ¿Y cómo? Me dice ella, aguantazo limpio. Tú vas. Le digo, prepárame un pan integral de lo que tú haces. Prepárame. Me lo preparó. Se lo llevé a la casa. ¡Ah! Oh, viste, está. Somos los vecinos nuevos y thank you. Ya. La siguiente vez le llamamos blueberries. Blueberries de por allá. La hija cuando la vio, ¡ay, mami! Hoy son nuestros buenos amigos. Y al perro no ladra. Es que nosotros tenemos que estar listos para afrontar cualquier situación que se nos presenta. Y escuche bien, usted y yo somos los que estamos llamados a ser los mansos y humildes de corazón. Somos los que estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo Jesús. No estoy en contra de dar estudios bíblicos, sí, me encanta. Así yo vine a la iglesia adventista por estudio bíblico. Me acuerdo que ese salvadoreño fue el que me dio un estudio bíblico, de allá de San Miguel, pero apareció por allá, no sé cómo. Es que dicen que a los salvadoreños les gusta caminar mucho. Me dio él los estudios bíblicos ese hombre, me lo dio, y le doy gloria a Dios por eso. Pero ¿saben qué? Lo que el mundo necesita no es tanto los estudios bíblicos. Lo que se necesita es ver el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida. Porque Biblia todo el mundo tiene, estudios bíblicos todo el mundo ofrece, pero el carácter de Cristo solamente Cristo lo puede dar. Y ese es el desafío más grande que tenemos, jóvenes. Y ese es el desafío grande que José tuvo. Y José pudo presentar el carácter de Cristo Jesús. ¿Qué dice que hizo el jefe de la cárcel? ¿Qué fue lo que hizo? Le dio toda la autoridad y el poder a José. En la cárcel nada se hacía sin que la autorización de José. Yo me imagino que cuando venía alguien de los grandotes al jefe de la cárcel a preguntarle algo, decía, señor, me espera un momentito, José, ¿cómo está la cosa? Ya José le decía todo, y entonces él iba. Qué confianza en José, qué honestidad de José, qué bondad la de José. Ese es el hombre que desafió sus límites y logró, como dice la sierva del Señor, llegó a desarrollar un noble heroísmo. José no era esclavo de ningún hombre. José no fue esclavo de ninguna circunstancia. José fue esclavo única y exclusivamente de Cristo Jesús, porque así Él lo decidió. Esta es la tarea que nos ha señalado.
pero no se puede llevar a cabo sin ayuda de Jesús, sin ánimo resuelto, sin propósito firme, sin continua vigilancia y oración. Por eso es que muchos cristianos fracasan a veces. A veces están en la iglesia 10 años, pero no son 10 años, sino que es un año repetido 10. Un año repetido 10. Porque si nosotros estamos para desarrollar el carácter de Cristo Jesús, se supone que cuando han pasado 10 años tenemos que estar mejor que cuando entramos a la iglesia. ¿Han oído hablar ustedes del primer amor? Que cuando se entra a la iglesia, con todo y vamos. Y allá cuando pasan los años, ¿cómo se hacen de rogados? He hablado con varios pastores, y yo también, y yo les preguntaba, ¿qué es lo más difícil del ministerio cuando viene la comisión de nombramientos? Nadie quiere aceptar nada. Pero a la hora todo el mundo quiere exigir los programas, que esté esto, que esté lo otro, pero nadie quiere ocupar un cargo. ¿Dónde está el carácter de Cristo Jesús? Una pregunta que si la quieren hacer mañana, háganla. Cuando Jesús entró ese primer día de la semana, que el siguiente viernes lo iban a matar, ¿en qué entró él a Jerusalén? ¿Qué lo llevaba a él? ¿Qué lo transportaba a él? Un burro. ¿Y saben por qué escogió un burro? Claro, la respuesta teológica me van a decir porque el rey David entró en un burro también. Y los reyes entraban en burro. Pero el burro era un símbolo del carácter de Cristo Jesús, el cual Cristo Jesús iba a cargar con todos nuestros pecados. El burro es un símbolo, ¿verdad?, de la mansedumbre, la fortaleza para llevar las cargas. Nosotros estamos llamados para eso, hermanos. Representamos a Cristo Jesús. Ahora, no en la cara del burro, ¿verdad? Me contaron esta anécdota, me la contaron, de que en una sección de fincas, la mamá le había dicho al hijo que su tío era el mejor cristiano que había en el área. Un día el niño se fue caminando y regresó corriendo. Y le dijo, mami, he encontrado un cristiano mejor que mi tío. ¿Cómo? Sí, es mejor que mi tío, mami, ven, míralo. Y la lleva y estaba un burro ahí. El niño tenía un concepto que un cristiano es tristón, cara larga, amargado, crítico. No, los cristianos somos las personas más alegres. Los cristianos somos los que creemos y decimos a mal tiempo, amén, buena cara. Ahí está en la Biblia eso. Así me decía mi abuela. La Biblia dice, Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Y yo lo decía, lo repetía eso. Llegué a estudiar la Biblia y no lo encontré en eso. No está. Pero ella tenía razón, porque la Biblia que dice, buscad, llamad y se os abrirá. A eso equivale. El cristiano no le priva de ser gozoso, no lo priva de ser alegre. El cristiano no es criticón. El cristiano es positivo. El cristiano representa a quién. ¿Usted cree que un cristiano con cara larga, enojado, bravucón, va a atraer a los niños? Los niños andaban buscando a Jesús. ¿Por qué creen que andaban buscando a Jesús los niños? Como dicen por allá el campesino, yo me parece que jugando canicas, que un niño ahí jugaba con ellos, niño para acá, y cuando lo veían, ¡ahí viene Jesús! ¡Ahí viene Jesús! Y se alegraban los niños, se alegraban los niños. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era como un conquistador, conservaba una canción en el corazón, ¿verdad?
Era un conquistador, conquistaba los corazones, atraía a adultos, atraía a niños. ¿Por qué? Porque él siempre estaba gozoso, y no es que no tenía pruebas, sabía que lo querían matar, sabía que lo andaban siguiendo, pero él conservaba el gozo en su corazón. Ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter, ni hacer útiles nuestras vidas, a menos que lleguemos a ser sus colaboradores. Queridas madres, con todo el respeto, el aprecio que les tengo, la salvación es individual. Sí, podemos colaborar, sí, pero el único que puede dar el cambio, la transformación a nuestros hijos es Cristo Jesús. Tenemos que enseñarle a depender de Cristo Jesús a ellos. Debemos mostrar en nuestra vida, en nuestro carácter, el carácter de Cristo Jesús. Saben, yo tenía problemas y lo reconozco. Los niños, el día que más se ponían terribles y traviesos era el viernes en la tarde. Yo no sé si a ustedes les pasaba eso. Y me hacían esto y lo otro, y yo me ponía, ay niño, y le daba, y me molestaba. Y después lo llamaba, niños, vamos a recibir con gozo el sábado. Después que le dieron un reglazo al alumno, a recibir el sábado con gozo. Me dice mi esposa, estás loco, me decía, le diste y le regañaste al otro. Y ahora le dice que venga, tuve que cambiar mi filosofía. Y no lo niego, ¿verdad? Yo no nací adventista, llegué hasta los 17 años, mi hogar disfuncional, nada de adventista, no sabía nada. Así es que dije, yo voy a aprender de mi esposa, voy a aprender de ella. Y comencé a hacer lo siguiente. El viernes en la mañana yo me iba al espejo y me sonreía así y decía, niños, pórtense bien, no hagan eso. Yo practicaba, porque ellos hacían sus cositas. ¿Y qué pasa? Me estaban controlando ellos, a mí, el diablo a través de ellos. Y nosotros somos los adultos. Saben que yo he aprendido este país mucho. Aquí en este país, por más que el adulto tenga razón y está con un menor de edad, el menor de edad va a tener razón siempre. Ops. A nosotros los pastores nos dicen, nunca esté solo con un menor de edad. Nunca. Porque aunque tenga la razón usted, el menor de edad siempre la va a tener. ¿Qué he aprendido de eso? Somos los adultos. Tenemos experiencia. Sabemos las cosas más que ellos. Cuando un niño va, nosotros venimos de regreso. Y nosotros no debemos permitirnos que el enemigo, a través de ellos, nos controle a nosotros y perdamos el control. José siempre se mantuvo fiel. José no huyó del combate. José siempre estaba seguro que iba a lograr la victoria en Cristo Jesús. José nunca fue esclavo. Hay una palabra, y esta larga, le dicen profilaxis. Lo usan mucho los médicos, la palabra profilaxis. Muchos han oído hablar de los acupunturistas. Lo que hace acupuntura, si tiene un problema, dice que le meten agujas, lo hincan por todos lados, le duele, pero le va a quitar el mal, dicen ellos. La profilaxis, dice el significado, ¿verdad? Dice pro significa antes, filax expresa guardián y el sufijo sis indica acción. En la medicina, la profilaxis es la acción preventiva de la aparición de las enfermedades infectocontagiosas, y en el caso de que suceda su manifestación, la profilaxis busca contrarrestar su propagación en la población. Cuando Dios nos prueba, cuando Dios pone una dificultad, es una profilaxis. Porque está permitiendo algo que te pase a ti, que te va a doler en el momento, pero va a venir para subsanar una cosa peor que está por delante.
Por eso, explicándolo, el apóstol Pablo lo dice así. Para mí esta es la definición bíblica de profilaxis. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los que le ayudan todas las cosas a Dios? ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros, aunque no entendamos muchas cosas, aunque no lo entendamos. Yo no sé, pastor, si usted ha escuchado, pero ahora están queriendo promover una manera de los 10 mandamientos decirlo diferente. Dice eso que decir: no tendrás dioses ajenos, no tendrás imágenes, no tomar el mando en vano, no matarás, y no. Hay que decirlo ahora: puede ser, a lo mejor, es posible. Hermano, ¿por qué Dios es que puso los mandamientos? No, es no. Porque las tentaciones van a haber. El pecado, bueno, quizás yo soy el único. El pecado nos gusta. La Biblia dice que el pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Ya venimos con defectos de fábrica. No necesitamos que nos enseñen a pecar. Ya nos gusta pecar. Y la única manera de odiar el pecado es que Cristo controle nuestra mente, y de una vez, cuando venga la tentación, de una vez digamos: no. No hay que coquetear con el pecado. José dijo de una vez: no. Y saben que ese no lo llevó ¿a dónde? A la cárcel. Lo llevó a la cárcel. Pero esa cárcel fue una profilaxis. Según la cultura egipcia, cuando un individuo gentil, no egipcio, le contradecía, y más a uno de los grandes, era la muerte. José tenía que haber sido muerte. Así que Potifar lo puso ¿a dónde? Porque sabía que José era un varón justo. Sabía que José andaba con Jehová. Y Potifar sabía que desde que llegó José a su casa, todo prosperó. Todo lo que tocaba José era bendecido. Era todo prosperado. Potifar no le creyó a la esposa. Y por eso lo mandó a la cárcel y no lo mató. Porque tenía el testimonio del carácter de Cristo Jesús. Salmo 105, del 17 al 9, nos dice que envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Quién mandó a José a la cárcel? ¿Fue Potifar? ¿Fueron sus hermanos? Leamos de nuevo el texto, hermanos. Leámoslo bien. Envió a un varón delante de ellos. ¿Quién es ese que envió? ¿Quién? Dios mandó a José, que fue vendido por siervo, o sea, como esclavo. Lo afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesto su persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dijo: ya se cumplió con la palabra de Dios, y Jehová lo probó, y Jehová halló a José un varón justo, y por eso lo prosperaba. Dios lo envió a José. Dios permitió eso. Queridos hermanos, yo quisiera en esta hora siempre invitar a aquellos que quieren iniciar una vida de bendición, una vida de triunfo, una vida
para libertarse de la esclavitud del pecado y encontrar una vida de esclavitud en Cristo que lo va a hacer vivir libre. Porque la palabra de Dios os hará libre. Nos dice la palabra del Señor acá, que respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Si queremos ser libres, tenemos que nacer en Cristo Jesús. Y la manera en que nacemos en Cristo Jesús es cuando nosotros somos bautizados por inmersión. Cuando somos bautizados y sumergidos en el agua, nuestros pecados simbólicamente quedan sepultados en las tumbas de iniquidad. Me decía un hermano, varios hermanos me han dicho eso: pastor, yo quiero que cuando me bautice usted, me bautice en el río o en el mar, no en el bautisterio. Claro, él pensaba eso. ¿Y por qué? Le digo así: porque quiero que los pecados se los lleve el río y nadie los vea. Que se los lleve y si nadie los vea. El bautismo por inmersión es una manera de demostrar el amor y la creencia nuestra pública en Cristo Jesús. Y en esta hora, en esta noche, yo quisiera invitar, ¿verdad?, a que participe usted de su libertad, de que participe usted del gozo de vivir libres en Cristo Jesús. Dice Lucas 15:10: y así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo pregunto, ¿cuántos se sintieron gozosos el sábado en la noche cuando el hermano Francisco fue sumergido en las aguas? ¿Cuántos? Gloria a Dios. Y cuando pasó al niñito, ¿verdad? Qué alegría, qué gozo, ¿no? Déjenme decirle que el gozo de nosotros en el cielo es mayor. Yo les tiré un desafío a mis jóvenes allá en Cleveland. Y el desafío es que cuando estemos en la iglesia, digamos amén tan fuerte que se sienta cuando se anota un gol. Y decimos, ¡ah! Yo conozco un tipo que se dice amén y se queda, y le da. Y dice, uy, siempre le va a levantar la garganta. Un amén es decir el gozo que se tiene en Cristo Jesús. Y cuando una persona decide soltarse de la esclavitud del diablo y decide ser esclavo voluntario de Cristo Jesús, hay gozo en el cielo. Todo el cielo se goza por un pecador arrepentido. Yo pregunto en esta noche, ¿hay alguien en esta congregación que quisiera dar ese paso de libertad, ese paso de gozo, esa libertad de esclavitud y decirle a Cristo Jesús, yo quiero juntar mi vida y echar mi suerte contigo, Cristo Jesús? ¿Hay alguna persona que no ha sido bautizado y que le gustaría ser bautizado alguna vez? ¿Puedo ver su mano? ¿Hay alguna persona? Para orar por usted y alabar el nombre de Cristo Jesús. El reino de los cielos se hace difícil y los valientes lo arrebatamos. El cielo está esperando con gozo y con alegría. Si nosotros nos gozamos, en el cielo hay más gozo. El sábado tenemos un bautismo y quisiéramos alegrarnos, nos alegra eso. Yo recuerdo que cuando yo fui bautizado, había una alegría en mi corazón que yo no la entendía realmente. Yo no la entendía. Pero sé que era el Espíritu Santo que estaba trabajando en mí. Y queridos hermanos, aunque fui el único que me bauticé en mi casa, me corrieron de mi casa, me desheredaron completamente, todo me quitaron, porque supuestamente yo era el primogénito de las dos familias. Tengo el nombre igualito de mi abuelo y supuestamente todo me yo seguía en la línea. Me quitaron todo, me desheredaron y me echaron de mi casa. Tuve que ir a pasar un par de noches por ahí en la casa de alguien porque me corrieron.
pero nunca en mi mente pasó abandonar y quitar de mi mente la decisión que hice por Cristo Jesús. Tenía 17 años, era hijo de dominio. Yo era el que, buenos días papá, buenos días mamá, me da permiso. Yo fui de ese tipo de hijo. Me sometí a mis padres. Pero esa vez cuando mi papá me dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué tú hiciste eso? Yo le dije, papá, tú no lo vas a entender ahora, pero yo estoy siguiendo a Cristo Jesús. Yo estoy siguiendo la palabra de Dios. Y por eso yo quiero en esta noche, antes de orar, no dejar la oportunidad. No sabemos qué va a pasar el resto de la noche. No sabemos qué va a pasar mañana. Y es mi deber darle la oportunidad de salvar su vida con Cristo Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguien en esta noche? Dios te bendiga, hijo. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, hijo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El reino de los cielos se hace difícil y los valientes lo respatan. Yo cada vez envidio más a los niños. Razón tuvo Jesús de decir, el que no fuera como uno de ellos, no entrará en el reino de los cielos. ¿Hay alguien más en esta hora? Hermanos, cuando yo vendía libros, vendía cosas, yo insistía para que me compraran. Estoy ofreciendo vida eterna. Estoy ofreciendo vida eterna, pastor. Ese es el privilegio que tenemos nosotros los pastores. Que Dios nos da el poder de poder ofrecer de su palabra a otras personas la oportunidad de salvación. Así yo lo entiendo, así yo lo veo. Y si un vendedor de aspiradora, un vendedor de licuadora insiste para que le compren un producto, ¿cómo no voy a insistir yo al ofrecer y dar? Yo no lo doy. Por Cristo lo digo, el que quiere tener vida eterna. Solamente un llamado más para orar. ¿Hay alguien más en esta hora? Para orar por usted, para que el Señor le confirme. Puede ser este sábado, puede ser una semana, no sabemos. O puede ser como pasó con el hermano Francisco, que el Espíritu Santo lo tocó y respondió al llamado de Cristo Jesús. Si no lo hay, entonces vamos a cantar el corito tema en esta hora y vamos a concluir con la oración. Y por favor, esos dos jovencitos que levantaron sus manos son jóvenes tomados por el Espíritu Santo que están desafiando sus límites por la vida y la eternidad en Cristo Jesús. Jehová,
porque tu Santo Espíritu se movió en esta noche. Gracias por esos dos jovencitos que fueron impresionados por tu Santo Espíritu y decidieron sellar su vida con Cristo Jesús a través del Santo Bautismo. Señor, yo sé que hay otros que están luchando, que el enemigo les está diciendo no lo hagas, tal vez le pone pena, pero Señor, dale tu Santo Espíritu para que dé la convicción y la valentía y el valor de testificar públicamente que quieren ser esclavos de Cristo Jesús para ser libres y vivir eternamente. Gracias por lo que ya estamos, Señor. Ayúdanos a ser un testimonio vivo como lo fue José en la cárcel, que representó en el momento más difícil, más sufrido, más vergonzoso, más doloroso, paciencia, bondad, humildad y honor y fidelidad, Señor. Ayúdanos, Señor, danos tu Santo Espíritu, transforma nuestro carácter a la semejanza del carácter de Cristo Jesús, para que el mundo pueda ver que Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerden, conquistadores, venir con su playera del Camporé mañana.